anunciaba Víctor, pues con una nueva sección corta, pero que creo que va a ser de mucho provecho para todos los que nos están mirando y que van a ver también la repetición. Exactamente. Y esta secuencia que estamos inaugurando el día de hoy, que lo vamos a ver también, como bien decía Claudia, más adelante, para todos los que les pueda servir, se llama Malbicho. Así es. Y es que aquí lo que nosotros queremos hablar y lo que nosotros queremos poner precisamente en el foco es todo acerca de la pandemia, acerca de cómo está avanzando la vacunación, de qué cosas nuevas se van encontrando acerca del COVID-19 con invitados también para poder hablar sobre ello. Y el día de hoy anunciábamos también que teníamos un invitado especial. En realidad es el doctor Raúl Ángel Lozano Villacorta, ¿no? Es médico cirujano, trabaja en el primer nivel de atención. Ahora sí, buenas noches Raúl Ángel. ¿Nos escuchas? Hola, hola Claudia, hola Víctor. Les escucho bien. No creo que van a recibir mi señal un poco interferida porque la señal acá en Quitos es terrible, ¿no? ¿Qué Sí, tal? Buenas noches. justamente te estábamos presentando y decíamos pues, ¿no? Que trabajas en el primer nivel de atención en Iquitos, ¿no? Y esta secuencia justamente trata pues de ver, voltear los ojos hacia pues esta situación que ya venimos trayendo hace un año y medio, que es en la pandemia, y pues que justamente a Iquitos lo golpeó bastante fuerte, sobre todo al inicio, y queríamos empezar, ¿no? Esta entrevista con que nos pudieras quizá resumir o cómo es que han vivido esta pandemia, sobre todo quizá en los primeros meses, o cómo la has vivido tú, ¿no? Como personal de salud, en realidad, la pandemia en esta primera línea de atención, pues, ¿no? Sí, bueno, como todos sabemos, el sistema de salud es un sistema precario en donde efectivamente vino una enfermedad que es muy transmisible y debido a que no estábamos preparados adecuadamente, nos golpeó tremendamente, ¿no? Inicialmente, bueno, lo puedo resumir como que fue una película, ¿no? En donde se veía el personal del ejército, la Policía Nacional, tomando medidas restrictivas en donde ninguna persona que no sea personal de salud o que tenga una autorización para circular podría estar en las calles. Inicialmente, como no tenemos tanta información de esta enfermedad, porque es una enfermedad nueva, se tuvo que hacer diferentes esfuerzos y comités en donde yo me encontraba para tratar de tener o lograr una atención hacia los pacientes, ¿no? Esto básicamente se ha distribuido, o sea, el proceso de contagio ha sido muy mayor porque obviamente, si recordarán, inicialmente el gobierno se demoró en tomar ciertas medidas, ¿no? Porque ya el caso cero este, ya había llegado y todos los tripulantes del avión que venían procedentes de otro lugar, y entre ellos de China, ya habían llegado a Iquitos e hicieron una serie, hicieron un tour en donde básicamente pudieron, eso permitió de que el virus se transmita de forma más rápida y generen una mayor cantidad de casos, ¿no? En cuanto al nivel primero de atención, lo que se hizo fue hacer triajes diferenciados, donde se podía diferenciar los pacientes que eran sintomáticos y los que no eran sintomáticos para poder atenderlos. Y conformamos como especie de carpas que eran tópicos de emergencia, en donde teníamos que estar con la ropa, la indumentaria, con los EPP, además de más equipos de protección en una carpa con la temperatura de Iquitos entre los 38 a 40 grados. Entonces ya se imaginarán el tema de lo que sufría un personal de salud para hacer la atención. Y asimismo cabe resaltar de que para hacer el diagnóstico de las enfermedades lo hacían prácticamente clínicamente o por medio de Claro. definiciones epidemiológicas, ¿no? Porque no llegaban todavía las pruebas que eran las pruebas moleculares, que son las de elección, y teníamos que esperar y ver, ¿no? Tratar de, no sé cómo mencionarlo, de tratar de
a las pruebas serológicas o las pruebas rápidas, tratar de determinar a cierto número de pacientes que puedan tener realmente esta enfermedad, ¿no? Y en cuanto a relación al tratamiento, ¿no? Se sabe muy bien que esta es una enfermedad viral y los numerosos estudios que se iban dando, o sea, no tenemos mucha información, ¿no? Exacto. Entonces hubo una serie de discrepancias, hubo una serie incluso de manejos empíricos en donde se tenía que hacer frente a este proceso infeccioso que abarcaba a todas las personas, en este caso inicialmente con la primera variante, ¿no? Que afectaba a las personas mayores y mucho más a las que tenían comorbilidad, ¿no? Y lo que se vio bastante afectado fue el uso indiscriminado, acá por lo menos creo que también parte del Perú, de algunos medicamentos, como en el caso de corticoides, en el caso de antibióticos, en el caso de anticoagulantes, en el caso de uso de vitaminas, Exacto. en el caso de medicamentos inmunomoduladores como el tocilizumab, antiparasitarios como la ivermectina, que llegó gran renombre, ¿no? Y a las finales se utilizaron de uso veterinario y a las finales solamente También. agravaron el cuadro de la enfermedad, ¿no? El cual, en mi caso particular, no era partícipe porque la poca evidencia que se daba nos indicaba que no era lo correcto. Y además, anular, ¿no? El tema de la citromicina, hidroxicloroquina, una guía de manejo por parte del Ministerio de Salud que todavía reafirmaba el uso de estos medicamentos, que eran más Ujú. los efectos adversos que los propios beneficios en la salud de las personas, ¿no? Por decirlo así, que esto es como un pequeño resumen, ¿no? Que pasó en etapas iniciales en donde muchos colegas míos, amigos, profesores, este, al no saber cómo manejar, incluso se automedicaron y, bueno, llegaron a fallecer. Cabe indicar también que los medios televisivos, como algunos lugares en donde hay médicos, entre comillas, de renombre, daban a conocer la automedicación a las personas de manejo ambulatorio. Entonces eso agravaba los casos y los pacientes ya llegaban a un estado crítico a los hospitales que obviamente estaban colapsados y prácticamente morían, ¿no? Porque agravaban su propio cuadro de la enfermedad. Exacto. Sí, pues fue bastante difícil, justamente porque como decía Raúl Ángel, puede ser una enfermedad, aunque viral, nueva, y pues el tema de cómo afrontarla era un tema diario y por cada paciente, ¿no? O sea, ibas viendo, tenías que ver cómo iba evolucionando cada día, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues iban viendo las respuestas. No sé, Víctor, si tienes algo para preguntarle a Sí, Raúl claro, Ángel. correcto. Bueno, para hacer igual una aclaración que es bueno para toda la que lo está viendo, bueno, para mí es un enorme honor y un gusto poder tener a Raúl Ángel porque él es mi hermano, así que para mí es un honor poder tenerte hoy día, hermano. ¿Qué tal? Así a la distancia, ¿no? Él tú desde allá de Iquitos, yo desde Lima. Hola Es un hermano, honor ¿qué tal? tenerte aquí. Sí. No, el honor es mío de que me hayas invitado, ¿no? Y bueno, Raúl Chévere. Ángel es Claudia el también. hermano bueno. En ese sentido, para poder conversar un poco, ¿no? Acerca de la gravedad y cómo es que afecta precisamente el COVID dentro del organismo de las personas, sobre todo tú, ¿no? Has dicho algo muy interesante, basarnos en la evidencia científica, algo que durante mucho tiempo los medios, ¿no es cierto?, no se basaban precisamente, ¿no? Difundían una serie de supuestas tratamientos que no eran los adecuados y tampoco el gobierno por su parte hacía mucho frente No hay hacia ello, control. ¿no? Exacto, no hacía ningún control, ¿no? Y eso también es un poco bueno traer aquí para poder reflexionar, ¿no? Pero yo te quería preguntar también, hermano, porque Raúl, porque dentro de lo que se ha vivido durante este año y medio que tiene la enfermedad en el país, tú también estuviste grave, ¿no? Tú también podrías darnos testimonio acerca de que fuiste paciente y estuviste también en UCI, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poco acerca para que también, sobre todo en esta semana en la que mucha gente, eh, sería muy interesante que también pueda escuchar, ¿no? Cómo es que se vive esto, ¿no? Yo como, en este caso como hermano, que lo he vivido de lejos, teniendo a ti en UCI, y en este caso para la gente que de alguna u otra forma no quiere vacunarse o no cree que definitivamente hasta ahora, o cree que ya la vacuna ya, o mejor dicho, cree ya que el COVID-19 ya se fue, ¿no? No sé si nos podrías contar un poco, ¿no? Acerca de tu experiencia
ya no como luchando contra el COVID, sino ahora como un paciente, ¿no? Con la enfermedad. Claro, en relación a eso, bueno, es un milagro que también esté vivo, ¿no? Gracias a Dios, ya que tuve un compromiso pulmonar mayor al 85%. Eh, el tema de ser paciente, en primer lugar, decir que el médico es el peor paciente, ¿no? Porque a las finales, no es paciente, ¿no? O sea, trata de investigar, de buscar el porqué y ver por qué te están poniendo eso, por qué te están poniendo lo otro, por qué no mejora, por qué se demoran. Entonces, desde ahí era muy complicado, ¿no? Lo que tengo que mencionar que, por ejemplo, ¿no? Este virus tiene la capacidad de mutar, ¿no? Entonces genera muchas variantes. En ese entonces, a inicios de enero, ¿no? Porque me contagio cerca de quincena, por acá, bueno, por Iquitos, se escuchaba ya el tema de la variante brasilera, ¿no? Que ya, bueno, ya no se dice brasilera, ¿no? La variante gamma, perdón, en donde como tenemos continuidad por la cercanía de la Amazonía, entonces se vino los casos, entonces el espectro de la enfermedad era distinta, ¿no? Ya no afectaba a las personas mayores, entonces empezaban a afectar a personas más jóvenes, ¿no? En este caso entre los 20 y 40 años, por ponerle un grupo etario, ¿no? Y esto a su vez, la clínica de la enfermedad, bueno, en mi caso fue progresiva, y inició de golpe con todos los síntomas, ¿no? Conocido, empecé con congestión nasal y empecé con fiebre y la fiebre me daba anecdóticamente en las noches y seguía en la madrugada, tenía dolores osteomusculares y articulares mayores y teníamos signos y síntomas que no se veían, ¿no? Alteración de la frecuencia cardíaca, en donde mi frecuencia cardíaca estaba muy alta, teníamos variabilidad en el tema de la saturación de oxígeno y el patrón respiratorio estaba alterado, ¿no? Entonces, como nueva variante era un poco difícil para los amigos médicos que tenían incluso especialistas, pero que ya habían detectado algunos casos, que ya se estaban viendo, ¿no? O sea, yo era un paciente de que de repente por el estado inmunológico, por ser joven, podía haber aguantado más el tema de los síntomas, pero yo iba mejorando gradualmente y el tema de los requerimientos de oxígeno que necesitaba fueron variables. Un día mi saturación bajó 87, pongámosle así, y en la tarde mi saturación estaba 97, ¿no? Y eso era un poco contradictorio, ¿no? Por eso era difícil el manejo. Y a su vez, a raíz de que tuve ya esta complicación, yo también sufrí como paciente de que no había el tema de las camas o la disponibilidad de camas UCI. En este caso estaba internado en salud y gracias a la intervención rápida, ¿no? Bueno, en este caso de las autoridades propias de salud, a mi esposa, a los amigos que tengo en Lima, se pudo hacer la referencia, ¿no? Al Rebagliati, y en donde me pudieron conseguir también una cama y, fue un poco terrible, un poco cruel, ¿no? Porque cuando se demoró un poco el tema de la referencia de un día para otro, ya me esperaban con una cama. Como se demoró la referencia por un tema de papeles, al día siguiente esa cama ya se había ocupado. Entonces, ¿cómo me trasladaban nuevamente, no? Y ese día fallece un paciente. Y cuando yo ya llego, la cama disponible ya estaba, digámoslo para mí, en el área de shock trauma, pero en el área de la UCI todavía seguía lleno. Y ese mismo día en la noche muere otro paciente. Y por decirlo cruel, tuvo que morir alguien para dar vida a otra persona, ¿no? Entonces pude subir y me pudieron atender en esa área, ¿no? Muchas gracias, Raúl Ángel, por lo que nos estás compartiendo. En realidad, justamente el objetivo y la riqueza del testimonio que tú nos das y que queríamos compartir con todos era porque tú justo reúnes las dos partes, ¿no? Eres tanto médico y has estado al frente, justamente en la primera línea combatiendo esta enfermedad. Y también pues tuviste que pasar, ¿no? Por esto, por la misma enfermedad, por ser paciente, por sufrir justamente todo lo que justo nos acabas de comentar, como esta también lucha, ¿no? Por una cama en la unidad de cuidados intensivos.
Y quizá un poco pues la invitación va porque en estas últimas semanas, como bien lo ha mencionado Víctor hace poco, hemos estado viendo personas, ya sea porque vieron medios de comunicación que no tenían pues ninguna base científica y que simplemente se lanzaron a decir que las vacunas no servían o por ahí que las vacunas que la enfermedad no existe, incluso hay gente que dice y sale a decirlo. Y tenemos también el otro lado de algunos políticos o algunos personajes públicos que también han salido a decir, no, ya no que todas las vacunas no funcionan, ¿no? Sino que en específico y justamente con el lote que se ha comprado ahora último, que las vacunas de Sinopharm no tienen eficacia y ahora estamos viendo este fenómeno en el que las personas van a los vacunatorios, a los centros de vacunación y si es Sinopharm no me quiero vacunar, ¿no? Voy a esperar que llegue Pfizer, voy a esperar que llegue otra vacuna. Entonces, de repente, bueno, como médico, ¿no? ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto? También considerando que existen estudios, que sí son, voy a remarcarlo, pero que sí son estudios, que son evidencias científicas, en donde pues la vacuna de Sinopharm, claramente pues tiene una eficacia, incluso en el Perú de un 94%. ¿No? Sí, de un 94% en el Perú. Sí. En Argentina ha llegado a un 84% en un estudio de cohortes. En Bahrein a un 90%. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Claro, bueno, lo que primero tuviera que decir es de que estos antivacunas, los que utilizan ivermectina, los que han utilizado dióxido de cloro, son unos indeseables para mí, ¿no? Porque han hecho un gran daño a la salud pública y ha generado un tema de conflicto y caos en las personas, ¿no? Que ya ha dado a la ignorancia, porque es una enfermedad nueva, han generado pánico y han generado un cierto rechazo a un tipo de vacuna, a un tipo de procedimiento y un tipo de tratamiento, ¿no? A veces las personas piensan que por dar más es mejor cuando a las finales se tiene que dar a veces tratamiento de soporte y todo eso. En esta etapa ya de la enfermedad, con las medidas que ya son mucho más flexibles, en donde las personas solamente que también necesitan reactivarse económicamente, el tema del confinamiento que hubo y ya no quieren hacerlo. Entonces, la única solución ahorita son las vacunas. ¿No? En mi caso particular, yo me vacuné con la vacuna Sinopharm, las dos dosis, me vacuné al mes y medio casi de haber sido dado de alta. Y ahí también tenemos tuviera que decir algo que, por ejemplo, la norma técnica del MINSA mencionaba, ¿no? Que te tienes que vacunar después de 90 días de haber tenido COVID, ¿no? Eso también fue un atraso, ¿no? Porque a las finales no existe la evidencia científica en donde diga que tenías que vacunarte después de 90 días. Eso generaba mayor miedo porque revisando, ¿no?, la bibliografía en el Centro de Prevención, de Control y Diagnóstico, que es la CDC, mencionaba que un paciente que había tenido COVID se puede vacunar a los 21 días si fue formas leves. Creo que se ha ido Las Raúl Ángel. personas puedan, sí, las personas no pudieran haberse vacunado, ¿no?, a tiempo. Ahora, en mi caso, yo me vacuné con las dos dosis, no tuve ningún efecto, no me desmayé, no vomité, no me dio fiebre, no me dio pesadillas, ni nada de eso. Al contrario, lo tengo que indicar aquí, así, porque hay una serie de mitos que si te vacunas te produce esto, te produce lo otro, entonces no pasó eso. Al contrario, me protegió, ¿no? Porque la efectividad de la vacuna, como bien lo mencionaste, hay un estudio nuevo que lo hizo el INS, ¿no? Que dio una efectividad del 94%. Entonces, una eficacia, perdón, del 94%. Entonces, esta vacuna tuve que sufrir otro evento adverso en mi familia porque mi esposa que está gestando se contagió de COVID recientemente, mi suegra también y mi cuñada también. Entonces, yo que ya estando una persona susceptible igual a reinfectarme, ¿no? Porque si bien es cierto, la vacuna protege para no hacer formas graves, entonces la vacuna me ayudó mucho a que yo en este proceso de enfermedad que tuvieron ellos, yo solamente
y a las finales no desarrollar la enfermedad como tal, ¿no? Y lo que yo recomendaría es de que, producto de la ignorancia, de la falta de comunicación de las personas, es de que ellos piensan que la vacuna Pfizer versus la Sinopharm, la Pfizer tiene que ser la mejor. Es totalmente inequívoco, porque incluso los estudios mencionan de que tú te tienes que vacunar con la primera vacuna que encuentres y no tienes la capacidad, no sé, no tienes que tener por qué escoger, porque si vemos las diferencias, por ejemplo, Sinopharm es una vacuna de virus vivos inactivos, el cual no va a desarrollar la enfermedad, ¿no? En cambio, la vacuna Pfizer, ¿no? Es un tipo ARN mensajero, en donde van a introducirse dentro de la célula y van a generar una especie de proteína que va a permitir al cuerpo reaccionar y crear anticuerpos versus la enfermedad. Casi el mecanismo es similar, porque van a generar un tipo de inmunidad. ¿Por qué tenemos una diferencia en los estudios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ve que en Pfizer la eficacia y la eficiencia es mayor al 95%, porque ellos solamente tienen 3 vacunas autorizadas, ¿no? Que es la Pfizer, la Moderna y la Johnson. En cambio, en Perú, que no nos damos el lujo de poder también hacer estudios mayores, o sea, no podemos llegar a ese nivel. Pero lo bueno es de que gracias al INS, el último estudio, y al ETSI de salud, en conjunto se llegó a ver que la vacuna sí protege en un 94%. Pero los estudios se irán avanzando y se demostrará la mayor eficiencia y efectividad que va a tener esa vacuna. Ahora, el tema de ver un tercer refuerzo que menciona, yo creo que antes de eso se tiene que vacunar primero a todas las personas y de ahí recién empezar en un tercer refuerzo, y el refuerzo tiene que ser estudiado. Cabe indicar de que no es simplemente agarro y te pongo el refuerzo y eso va a mejorar la eficiencia y la efectividad de la vacuna, y eso es totalmente falso, ¿no? Eso es lo que tuviera que mencionar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Víctor, tu micro. Perdón, definitivamente la mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro, como estamos viendo en todas las en todas las frases, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? Y tenemos inclusive a un congresista, ¿no? Ahorita ha sido elegido por el pueblo, que es el señor Bustamante, ¿no es cierto? Que todos los días y sigue haciendo pues esta campaña contra la vacuna de Sinopharm. Y qué mejor, ¿no? Para toda la gente que nos está viendo, dar testimonios, ¿no? Como el de Raúl Ángel Lozano, que ha sido pues médico, que ha visto absolutamente cómo ha ido evolucionando todo desde la región de Loreto, desde Iquitos, y además que también siendo él, ¿no? Digamos, paciente también, que ha tenido la enfermedad, que estuvo a punto, ¿no?, de perder la vida, y que ahora también has tenido, pues, ¿no? En este caso, si podemos decir de alguna manera, la bendición de poder vacunarte, ¿no? Con Sinopharm, que ya sabemos, claro, ¿no? Y lo estamos diciendo muy bien, tiene la eficacia del 94%, entonces definitivamente a decirle a toda la gente, ¿no? Mañana empieza una nueva vacunación, ahora este gobierno ha extendido, ¿no es cierto?, las horas de vacunación para tratar de llegar lo más pronto posible a vacunar a toda la población del Perú, ¿no es cierto? Entonces acudan, ¿no? De 38 años a más, a partir de mañana pueden ir, ¿no? Yo estoy esperando como loco que ya me toque. Que llegue a tu edad. Exactamente, como en otras regiones también están avanzando, como en Tacna, que ya están en 22 años, y en fin, ¿no? No sé si, Clau, ¿quieres tal vez comentar alguna noticia o algo final? Sí, bueno, en realidad también voy a comentar una noticia, pero solamente quería hacer un refuerzo a lo que hemos estado conversando, porque claro, todo el personal de salud hemos sido vacunados con Sinopharm, y en realidad todo el personal de salud sabemos cuánta gente se nos ha ido dentro de nuestros colegas, o sea, dentro de nuestro colegio, ¿no? Y también hemos visto cómo esta tasa de mortalidad se ha ido disminuyendo, pues, cuando justamente empezó pues todo el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, escuchemos, creo yo, a voces como el doctor Raúl Ángel que tenemos hoy día acá, que justamente, y Víctor lo remarcó y me gustó que lo hicieran, ¿no? Que habla justamente con base científica,
¿no? Cuando escuchemos a alguien, quizá en algún medio, aunque sea un medio masivo, oye, pregúntate, ¿no? ¿Qué estudios tienes para poder afirmar lo que estás diciendo, ¿no? Quizá simplemente leíste algo por ahí, o cuál es tu fuente, porque es cierto, ¿no? No necesariamente tenías que ser médico para decir algo, pero sí tienes que basarte en una fuente que sea fidedigna y que pues sea basada en evidencia, ¿no? No estamos ya en épocas en donde podemos vender cualquier cosa porque el mundo es globalizado. Entonces, si es que tienes alguna duda, entra, tenemos todos los medios de información a la mano, entonces investiga, ¿no? Fíjate, no te estamos mintiendo. Justamente el doctor Raúl Ángel bueno, ha reafirmado el hecho de la efectividad, de la eficacia de la vacuna. Entonces, es buena. La vacuna de Sinopharm tiene una eficacia, como decíamos, de un 94% y ya hizo la invitación Víctor para poder, pues, toda la población que está comprendida, mayores de 38, para que se puedan acercar. Pero sí quería comentar, para terminar ya, la noticia de hoy de este peruano que en realidad sí, pues es cierto que fue con una prueba COVID negativa, viajó a Argentina y sin embargo, bueno, no había recibido ninguna dosis de la vacuna y ha sido identificado pues como el primer caso de variante Delta en Argentina. Y lo que quería yo comentar era el hecho de que, bueno, tal parece que esta persona va a ser denunciada, ¿no? Por la fiscalía porque no cumplió con el aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces llegó y el gobierno de Córdoba va a hacer una denuncia penal en su contra, justamente. Ay, por cierto, la pena va entre 3 a 15 años porque se negó a cumplir los protocolos de bioseguridad. Y quería Raúl Ángel terminar de repente con algún mensaje a todas estas personas, porque bueno, este es un caso, ¿no? Es un caso de una persona, un caso notorio, porque viajó en Argentina, justo fue el primer caso de la variante Delta, ¿ok? Pero ¿cuánta gente existe en el Perú que no tiene ninguna vacuna porque no quiere ponérsela? Y no solo eso, sino que encima de no tener la vacuna no cumplen absolutamente ningún protocolo de bioseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir a estas personas? Bueno, lo que puedo decir es de que tienen que tener conciencia acerca de que ese es un proceso infeccioso que mata. O sea, mata porque hasta el momento no podemos determinar qué personas hacen formas graves y qué personas no. Y no existe ningún medicamento que pueda detener este proceso, ¿no? Entonces, la única solución que se ha visto y que está presente y con evidencia científica es el tema de la vacunación. Cabe indicar que la vacuna que te pongas te va a generar la inmunidad requerida o lo suficiente para evitar las formas graves, ¿no? Y tengo que mencionar que se tiene que vacunar con las dos dosis completas, ¿no? Porque la eficacia no es la misma cuando te pones solamente una dosis, ¿no? Eso disminuye. Asimismo, todas las personas son diferentes, ¿no? En una persona, la inmunidad o la respuesta inmunológica es diferente a otra, que pueda tener diferentes comorbilidades o la diferencia de edad, ¿no? Que en base a estudios se ha visto que la eficacia puede aumentar o disminuir, ¿no? Lo que yo menciono ahorita es de que las personas tienen que vacunarse con la vacuna Sinopharm. Soy un sobreviviente, por decirlo así. Me vacuné con las dos dosis, pude afrontar un nuevo proceso con mi familia que se volvió a contagiar por este virus y he podido no desarrollar una forma grave, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que sí se vacunen, que se coloquen las dos dosis y a pesar de eso hay que seguir con las medidas básicas, ¿no? Que es el lavado de manos, es el aislamiento social, evitar las aglomeraciones y ser empáticos con las demás personas, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo en donde, sobre todo en bueno, yo hablo, por ejemplo, en Iquitos, que simplemente no les interesa el tema del cuidado de las otras personas, ¿no? Porque hacen fiestas, acuden a un montón de lugares, no le importa tener el contacto con otras personas, pero lastimosamente cuando se enferma, no hay la disponibilidad de camas y ahí sí surgen los lamentos, piden a Dios, piden a las autoridades, piden un montón de formas para poder llegar y a veces no lo logran conseguir.
y lastimosamente sus familiares pueden morir, ¿no? Eso es la recomendación que yo les doy, ¿no? Que sí se vacunen, que sí hay una efectividad comprobada que va a proteger o va a disminuir o atenuar, desarrollar las formas graves. Ahora, se preguntarán, ¿no? Haciendo un pequeño hincapié, ¿no? ¿Por qué algunas personas murieron, ¿no? A pesar de que se pusieron las dos vacunas o se pusieron una sola vacuna y luego se infectaron, ¿no? El tema de la inmunidad celular, en este caso la Sinopharm, tiene que pasar de la primera dosis a la otra 21 días. Eso no significa que no te puedas infectar. O sea, sí te puedes infectar en ese periodo. Ahora, para desarrollar un mejor respuesta se tiene que pasar 2 semanas por lo menos, según lo que menciona la evidencia, después de la segunda dosis, ¿no? Entonces, sí funciona la vacuna, son casos aislados lo que se evidenció y simplemente hay que protegernos. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Raúl Ángel, por haber estado con nosotros. No sé si Víctor tienes algo que agregar. Víctor. Víctor, tu micro. Ok, ¿se me escucha? Ya, ahora Sí, sí. Lo que pasa es que creo que estoy un poquito con el tema del internet. Ojalá que se me escuche. Sí, Sí, nada, sí. ¿no? Creo que lo último que ha dicho Raúl ha sido, en efecto, preciso. Yo también, si tengo que decir algo como un familiar que ha tenido precisamente a su hermano, porque Raúl Ángel, como repito, es mi hermano, que ha estado grave, que ha estado mal, que ha estado en UCI. No se puede imaginar para las personas que no han pasado por esto la angustia y la preocupación que sentimos, ¿no? De pensar por algún momento que tal vez tu familiar ya no lo vas a tener a tu lado, que puede fallecer y muchas veces eso se debe también a la irresponsabilidad que pueda haber en otras personas de no querer cuidarse, de no querer protegerse. Ahorita lo que más importa es que a las personas que les toque ya vacunarse lo hagan precisamente, para que todas las demás personas justamente que no se han podido vacunar, eh, con los cuidados que merecen, no puedan contagiarse luego, ¿no? Entonces, ese es también de mi parte lo que yo doy, ya no como comunicador, sino ya como un hermano, ¿no? Que les doy también, así como Raúl Ángel les ha hablado como sobreviviente de la enfermedad, pues yo les hablo como un hermano que también ha vivido todo esto, ¿no? Así que, gracias Raúl Ángel, gracias por estar hoy día con nosotros y, este, gracias por estar aquí. Gracias Claudia, gracias Víctor por la invitación y bueno, disculpe por los temas técnicos, es el internet que acá sigue siendo pésimo y ojalá el nuevo gobierno pueda solucionar el tema acá de la conectividad en Loreto, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Raúl Ángel, y esperamos tenerte pues de nuevo con nosotros en algún otro momento. Muchísimas Muchas gracias. 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 Y bueno, como quizá para reforzar nada más el final, es que por todos aquellos que no tuvieron la posibilidad, vacúnate, ¿no? Piensa también en los demás, no vivimos solos y al final es una responsabilidad no solo con uno mismo, sino también con la sociedad, ¿no? Porque yo me protejo para protegerte a ti.